San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a causa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no les dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto, allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «¿Todos te andan buscando?». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también a las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Hoy se me ocurrió comenzar la homilía con un cuentito chino. Vieron, los cuentos chinos nos ayudan, ¿no es cierto?, a poder fácilmente entender qué es lo que se quiere decir, al menos a mí. Y bueno, supongamos que un día nosotros vamos a morir. No supongamos, eso lo tenemos por seguro, al menos es la única verdad que nadie discute, las distintas ideologías, nadie duda que todos vamos a morir, la única verdad que nadie discute. Bueno, y que aquel día que lleguemos allí, supongamos que San Pedro junta todos los fallecidos de esa mañana. Nunca fueron a hacer un trámite donde juntan a toda la gente y si uno se va amontonando y dice a qué hora empiezan a llamar y están todos ahí, ¿no? Bueno, está toda la gente ahí reunida de la mañana, aparece San Pedro y dice esto: aquellos que respondan a esta sencilla pregunta, bien, con una sola respuesta, se van a ahorrar el juicio particular y van a pasar derecho al cielo. Los demás que no aprueben, veremos. Y la pregunta es la siguiente: si vivieras de nuevo, ¿qué te gustaría que sea distinto? Bueno, uno respondió: y yo hubiera querido que me tocara en mi herencia, que en vez de a mi hermano me tocara a mí el campo. Otro respondió: me hubiera gustado vivir 80 años y no 60. Otro respondió que mi padre no hubiera fallecido. Otro respondió: conocer más a Dios y amarlo. Otro respondió: me hubiera gustado, no sé, tener todos los años un vehículo nuevo. Otro respondió: que no me hubiera enfermado. Otro respondió: haber buscado el reino de Dios y su justicia. Bueno, de todo esto, ¿cuántos creen que aprobaron? 2. ¿Cuáles 2? Aquel que dijo: amarte a ti, Señor, y conocerte. Por eso hay que tener preparadas estas respuestas. No sabemos con qué nos vamos a encontrar el día que vayamos allá. ¿Y saben qué representan estas pequeñas respuestas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el corazón? Es decir, ¿cuáles son nuestros anhelos? ¿Qué es lo que estamos buscando, incluso de Dios? Porque si no trascendimos en esta vida el mundo físico, difícilmente allá vamos a entrar tan fácil en el reino de los cielos. Ahora, aquellos que sí pudieron trascender aquí el mundo físico y terreno, eso sí, fácilmente entrarán al reino de los cielos. Bueno, ¿cómo seguiría el cuento? Que los que no aprobaron, después, bueno, tuvieron su juicio, bueno, algunos habrán ido al cielo, otros no. Pero fíjense qué importante tener claro qué es lo que yo quiero para mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Es decir, ¿quiero una plenitud humana o quiero realmente llegar a la salvación? Porque todas esas respuestas, que no me hubiera enfermado, que no hubiera fallecido mi papá, que hubiera tenido ese campo, son todas respuestas que no miran a la trascendencia,
es decir, que no, digamos, no apuntan directamente a la salvación. Y es algo de lo que le sucedió a esta gente del Evangelio, donde, claro, Jesús va a ese lugar y está en este lugar que es la casa de Pedro. Pedro vivía con su suegra y Jesús cura a la suegra de Pedro. Probablemente Pedro era viudo, es lo más probable. Bueno, fíjense que Jesús llamó a distintos apóstoles en distintas situaciones personales, ¿no? En este caso Pedro probablemente, lo más probable es que era viudo. Dice que la sana y después empieza a venir toda la gente. Jesús cura a los enfermos, expulsa a los demonios. Después se va a dormir Jesús y se levanta muy temprano de madrugada y se va a un lugar a orar. Yo me imagino que sería un lugar cerca de un lago, del lago de Cafarnaúm, y ahí Jesús se habrá ido a la playita y a la mañana los discípulos salen hacia ese lugar donde ellos piensan que está y lo encuentran. Señor, todos te buscan. Y Jesús da una respuesta rara, porque humanamente uno diría, Jesús sanó todos estos enfermos, empezó a juntar un poco de gente, se va a querer quedar acá, consolidar este grupo, porque realmente tuvo una respuesta positiva. Pero Jesús hace lo contrario, dice, no, nos vamos a ir a las otras ciudades a predicar, porque para eso yo he salido, es decir, para eso he sido enviado. Nos vamos a ir a predicar, vayamos a otra parte a predicar también a las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y esta gente se habrá quedado con un gusto a fósforo, como decimos, ¿no? Con una sensación amarga de Jesús. ¿Por qué si sanó unos enfermos, no quiso seguir sanando, se fue, no avisó? De hecho, pienso yo que algunas de estas personas después habrán seguido a Jesús y otros se habrán alejado. Y en varias partes del Evangelio se muestra esto, de que Jesús dice algo y enseña algo y algunos se alejan. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde Jesús da el discurso del pan de vida. Y esa gente había tenido el milagro el día anterior de que se habían multiplicado los panes y los peces y habían comido más de 5.000 personas. Jesús esa noche de vuelta se va a orar. ¿Se acuerdan? Había enviado a los discípulos en la barca, él va caminando. Bueno, llegan al otro lado y la gente también estaba en el otro lado. Señor, ¿cuándo llegaste?, le preguntan. Pero no era lo que les importaba, era una pregunta excusa. Y Jesús les va a decir, ustedes me buscan porque comieron pan hasta saciarse. Busquen el pan que lleva a la vida eterna. Así que Jesús, en su predicación, va a tener que ir purificando las intenciones de aquellos que lo siguen. Está bien que cure a los enfermos, y sí, es buena la salud física, pero no curó a todos, porque no era la finalidad última de la obra de Cristo. No curó a todos. No a todos los ayudó a librarse de sus enfermedades físicas. No a todos les quitó los demonios. Y a veces nos puede pasar que buscamos a Dios por cosas buenas, pero no siempre Dios ve conveniente cambiar esa situación en nosotros. Hay como 4 cosas que nosotros pedimos a Dios de que Él nos libre. Una es que nos saque la enfermedad. Y bueno, Jesús la saca a algunos y a otros no. Otra es que nos saque de la indigencia, es decir, que tengamos los bienes suficientes. Dice la Sagrada Escritura, dame lo suficiente como para no ser pobre y tenga que maldecir, pero no me des demasiado como para que el amor al dinero me haga olvidar de ti. Eso dice la Sagrada Escritura. Está bien pedir los bienes materiales, pero ni tan poco ni tan mucho. En tercer lugar, también muchas veces pedimos a Dios que nos libre de los males morales o psicológicos, pero principalmente los morales, que son los pecados, los defectos. Allí quizás entra aquello de San Pablo, donde San Pablo pide, Señor, quítame este aguijón que me hiere, un ángel de Satanás que me hiere. Y el Señor le responde a Pablo, Pablo, en la debilidad se muestra mi fuerza.
Es decir, en la debilidad del apóstol se muestra que la obra es de Dios. Te basta mi gracia, Pablo. Entonces lo más probable es que Dios no le quitó ese aguijón a Pablo y que Pablo, tuvo que crecer en humildad y en reconocer que la obra era de Dios y no de él, y ese aguijón le ayudó a no ser soberbio. Por eso a veces también Dios permite en nosotros defectos, que incluso pueden ser hasta pecados, para que seamos humildes y para que no nos ensoberbezcamos y no seamos lapidarios o también duros con los demás. Y en cuarto lugar, los defectos de los otros, donde quisiéramos que Dios nos quite los defectos de los demás, o hasta a veces podemos tener la mala intención de querer que desaparezcan los demás. Eso es bastante malo. Si no pasa de simplemente un pensamiento vago, no es pecado. Ahora, si pasa ya a pensamientos más firmes o intenciones, sí es un pecado. Es decir, el querer, ¿no es cierto?, que se quite de nuestro camino el otro, que para nosotros a veces es un obstáculo, ¿cómo sería? Creemos nosotros que nos dificulta, pero es probable que al revés, que el defecto del hermano, si yo lo sé sobrellevar, porque hay una obra de misericordia que dice soportar con paciencia los defectos ajenos. Si yo soporto con paciencia los defectos ajenos, como también debo soportar con paciencia los míos, y como los otros soportan los míos, eso es también para nuestro crecimiento. Hay un dicho en la vida religiosa, ¿no? Vita comunitaria, máxima penitencia. Antes discutían cuáles eran las penitencias mejores, si el ayuno, si el flagelarse. Y no, ¿saben cuál es la penitencia más grande? La vida comunitaria. Soportar con paciencia los defectos de los demás, ser paciente con los defectos de uno, saber pedir perdón, saber perdonar. Eso es lo más complicado. Y Dios entonces a veces no nos quita esos males. Dios permite que sigan. ¿Por qué? Porque todo esto, también dice la Escritura, todo concurre para el bien de aquellos que aman a Dios. Todo concurre para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, ese defecto me tiene que ayudar. Esa enfermedad me tiene que ayudar a llegar al cielo. Esa pérdida material o etcétera, me tiene que ayudar a pensar en el cielo. Y todo esto debe ayudarnos a un día llegar al cielo. Así que tengamos preparada alguna respuesta si se nos pregunta, ¿qué quisieras para tu vida si volvieras a nacer? Y no seamos sonsos de dar respuestas mundanas porque no vamos a aprobar. Tenemos que dar respuestas que tengan que ver con el Evangelio. Ahí está. Señor, me hubiera gustado buscar más tu reino y su justicia. Adelante. Señor, me hubiera gustado más amarte a ti y a mis hermanos, haber aprendido a amarte y conocerte. Adelante. Señor, me hubiera gustado ser más inteligente. No, vas a tener que pasar a otra prueba porque no aprobaste. Fíjense, porque esa respuesta muestra qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Si todavía existe el egoísmo o si nosotros pusimos la mirada bien en Dios y nuestra vida apuntaba hacia Dios. Entonces, pidamos en este día poder ir creciendo. Esta gente, repito, tuvo que crecer. Muchos de ellos crecieron y llegaron a comprender cuál era el mensaje de Cristo. A algunos Dios les había curado a los enfermos, a algunos les había sanado los endemoniados, a otros no, pero aquellos que fueron creciendo en la comprensión del mensaje de Cristo fueron los que realmente llegaron a ser cristianos. Que a nosotros también en nuestra vida vayamos creciendo en la comprensión de qué significa ser cristiano. ¿Ser cristiano es que se te solucionen todos los problemas? No. ¿Qué es ser cristiano? Discípulo de Cristo. Seguir a Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? El que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí la encontrará. Señor, quisiera haber aprendido a perder mi vida y a encontrar tu vida. Sería una buena respuesta también. Pidamos al Señor en este día entonces
encontrar el reino de Dios. ¿Y dónde lo encontramos? Bueno, en todo lo que Jesús nos enseña, en el amor al prójimo, en el perdón de las ofensas, en el soportarnos mutuamente, en el tener paciencia con nosotros mismos, en perdonar, en hacer caridad, en orar, en amar a Dios, en amar al prójimo. Ave María Purísima. Creo en Dios, Padre.